la regla de la fase. Temas de varios componentes. Fíjense que hoy lo que vimos fueron justamente los sistemas compuestos por una sola fase, que lo que vimos para esos sistemas, que fue justamente la definición del potencial químico, y llegar a esto de que la igualdad de los potenciales químicos iba a ser la condición de equilibrio de fases en esos tipos de sistemas, y aprendimos sobre las transiciones de fases, diagramas de fases, y el equilibrio de las fases en sistemas de un solo componente. Ahora la vamos a complicar un poquito más, es decir, empezamos por un sistema más sencillo, para ahora empezar a estudiar sistemas con varios componentes, es decir, mezcla. Particularmente, hoy lo que vamos a ver son las propiedades molares parciales. Y esto va un poco de la mano con lo que vimos esta mañana. Justamente sigue apareciendo la palabra molar. Y vamos a contar un experimento que a lo mejor lo han visto alguna vez. Acá está esquematizado. Y les dejo acá un videíto por si lo quieren ver. En el cual si tenemos un líquido, tenemos un determinado volumen que lo medimos en una probeta de un determinado líquido, por ejemplo agua. Pongámosle que medimos 40 mililitros en una probeta y otro volumen en otra probeta, por ejemplo 60 mililitros. Los juntamos a los dos en una de las dos probetas y vemos que justamente el volumen final es la suma de los volúmenes que teníamos originalmente. Hasta ahí creo que con eso no sorprendemos a nadie. Pero no sé si han hecho alguna vez la mezcla de dos líquidos distintos. Y no solo mezclarlos, sino ver qué ocurre con los volúmenes. ¿Lo hicieron alguna vez? Sí, ¿Y qué pasó? es menor. Bien. No, a ver, me imagino que lo que mezclaste fue agua y alcohol, que es Sí, como uno de los clásicos, muy bien, pero podríamos decir que puede ser menor, puede ser mayor, puede ser diferente en líneas generales. Entonces, la cosa es que vemos que puede ser diferente cuando mezclamos dos líquidos. Quiere decir que la suma de los volúmenes que teníamos originalmente no coincide con el volumen que tiene la mezcla. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, esto no sabía si ponerlo o no, pero creo que todavía nos acordamos cuando íbamos a la facultad, así que me parece que todavía nos puede llegar a servir. ¿Se acuerdan ustedes, sobre todo del año pasado, si estaban en primer año, antes de entrar a una teoría, que estaban todos ahí abajo, donde está la escalera, afuera, ocupando todo el lugar, charlando y todo, hasta que venía alguien y abría el aula? Entonces, ahí están todas las personitas afuera del aula, abren el aula, entran, se sientan y se acomodan. La cuestión es, ahora, tratar de hacer una analogía con lo que ocurre con las moléculas y lo que ocurre con ustedes afuera y adentro del aula. Mezclamos en este caso la sustancia estudiantes con la sustancia banquitos. El volumen que ocupaban los estudiantes afuera del aula y el volumen que ocupaban los banquitos adentro del aula era una cosa. Cuando los mezclamos, no es exactamente la suma. ¿Por qué no es la suma? Porque los estudiantes con los estudiantes tienen un tipo de interacción que no tienen con los banquitos. Cuando estaban afuera del aula, estaban charlando, mostrándose video en el celular y demás. Cuando se sientan en el banco, se sientan en el banco, no se sentaban arriba del compañero, afuera, no están charlando con su banco, es decir, tienen otro tipo de interacción. Y a su vez, espacialmente se acomodan diferente. También es un ejemplo medio sonso, pero para tratar de llamarles la atención sobre los factores que pueden incidir sobre este fenómeno que vemos de la diferencia de volumen.
Volviendo a las moléculas, si tenemos agua y alcohol, que es como el ejemplo clásico, y mezclamos esas dos sustancias y las miramos muy de cerca, vemos que el empaquetamiento de las moléculas no es el mismo, es decir, la forma en la que se organizan, la forma en la que se estructuran es diferente. Es diferente en la mezcla que la que tenía el agua por un lado, o una sustancia pura por un lado, y la otra sustancia pura por el otro. Y a su vez, las fuerzas intermoleculares que tenía esta sustancia, es decir, moléculas de esta sustancia con otras moléculas de esta sustancia, es diferente a las fuerzas intermoleculares que tenían moléculas de acá con otra de acá, y a las que tienen una de estas con una de las otras. Con lo cual, vemos que estos dos factores, la forma en la que se organizan estructuralmente en el espacio y el tipo de interacciones que presentan, van a hacer que el volumen que ocupa un mol de una sustancia pura no va a coincidir con el volumen que ocupa un mol de esa misma sustancia en una mezcla. ¿Se nota? Bien. Entonces, volviendo ahora a las probetitas, vamos a llamar a B cerito A al volumen molar del compuesto A cuando está puro. Volumen molar del compuesto A puro sería el volumen que ocupa un mol del compuesto A puro. Quiere decir que si yo tengo una cantidad de moles acá, denominado Na, el volumen total que tenemos de A va a ser el producto de la cantidad de moles que tengo por el volumen molar de esa sustancia. De la mismísima manera, podemos plantear para la sustancia B. Y el volumen asterisco va a ser el volumen que ocupan en total A y B cuando están cada uno de ellos puro. ¿Sí? Podemos sumarlo, cada uno está por su lado, y podemos obtener un valor que es la suma de esos dos volúmenes que ocupan cada uno puro. Pero por otro lado, los habíamos mezclado. Y vemos que esa solución o esa mezcla tiene un determinado volumen al cual vamos a llamar B. Este volumen total que tiene la mezcla como una suma de análoga a esta que teníamos planteada, ¿sí? Volumen molar parcial de A y volumen molar parcial de B. Y vamos a ver por qué tienen esa palabrita. Si nosotros tenemos una determinada solución, ya tenemos una mezcla, a una determinada presión, temperatura, con una cantidad de moles de B, una cantidad de moles de A y un volumen, y a esa mezcla le agregamos una cantidad infinitesimal de moles de A, vamos a ver que ahora tenemos una mezcla que tiene un poquitito más de moles de A y cuyo volumen ahora es infinitesimalmente diferente. Es decir, tenemos ahora un diferencial de volumen. Vamos a definir al volumen molar parcial de A como la derivada parcial del volumen de la solución respecto del número de moles del componente del cual estamos hablando, en este caso de A. Siempre que trabajemos a presión y temperatura constante y con el otro componente, sin que varíe la cantidad del otro componente. Y fíjense que también entonces va a ser igual a la relación entre este diferencial de volumen y el diferencial de moles de A que agregamos. Fíjense que, así como definimos el volumen molar parcial de A, podemos definir el volumen molar parcial de B, ¿sí? De forma análoga. O el volumen molar parcial de cualquier sustancia. En cualquier caso, justamente ese volumen molar parcial va a ser una medida de cómo responde, es decir, cómo varía el volumen de la mezcla o de la disolución ante el agregado de una cantidad infinitesimal de la sustancia de la cual estemos hablando a presión y temperatura constante. Como tenemos que hacer esta especificación,
justamente es una magnitud que va a depender de la presión, de la temperatura y de la fracción molar que tengan todos los componentes, es decir, depende de la composición de la mezcla que tengamos. A su vez, puede ser una magnitud positiva, negativa o cero. Quiere decir que cuando yo añado esa cantidad infinitesimal de sustancia, puede ser que el volumen aumente, quede igual o disminuya. Y por último, fíjense que si tenemos una sustancia pura, ¿qué va a ocurrir? Que ese volumen molar parcial va a coincidir con el volumen molar de la sustancia pura, como lo habíamos definido anteriormente. Vamos a hacer un ejercicio. Haz dos preguntas. ¿Cuál es el volumen de una solución que resulta de la mezcla de 25 mililitros de etanol con 25 mililitros de agua a 25 grados? Y nos da estos datos. Acá la gráfica, fracción molar del etanol. Si nosotros pensamos en que por un lado al principio teníamos etanol puro, eso significa que teníamos fracción molar de etanol 1. Y venimos y nos fijamos, chin, 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 llegamos hasta acá, es decir, que el volumen molar del etanol puro es 58. Quiere decir que este valor que tenemos acá, en realidad lo podríamos haber visto en la gráfica. De la misma manera, cuando tenemos agua pura, significa que la fracción molar del etanol vale 0. Subimos, chin, 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 hasta que el volumen molar parcial del agua, en este caso volumen molar del agua, vale 18. Cosa que ya lo sabíamos, que lo habíamos charlado hace un rato. Volumen molar del agua, 18 mililitros. Ahora, entonces, sabemos que tenemos 25 mililitros de cada uno. Podríamos, con esos volúmenes, calcular qué cantidad de moles de etanol y qué cantidad de moles de agua tenemos. Bien, ¿alguien calculó la cantidad de moles de etanol que tenemos? 0,43, pues. 3, sí. Ahí estamos. 43. Muy bien. Sí, me dio lo mismo. ¿Y del agua? 1,39. Genial. Ahí me figura que estoy silenciada en Jitsi. Ya vuelvo. No, profe, Ah, no. te escuchamos. No. Sí, me hizo el ruidito como que estaba silenciado. Bueno, ahí está. Tenemos entonces la cantidad de moles de cada uno. Y podemos sacar entonces la fracción molar del etanol. ¿Se acuerdan cómo se sacan la fracción molar? Que eran los moles de etanol en este caso, sobre la cantidad de moles totales, quiere decir cantidad de moles de etanol más cantidad de moles de agua. ¿Sí? Con lo cual ahora con este valor podemos venir a la gráfica y fíjense que marcamos ahí el 0,237. Por supuesto que con una, digamos, más o menos tratamos de marcar. Y vamos, por un lado, ¿se acuerdan que esta, ven que dice que es la curva del etanol? Esta es la curva del etanol. Y nos fijamos entonces, para esa fracción molar, ¿cuánto vale el volumen molar parcial del etanol? Y para esta fracción molar, vamos hasta acá y nos fijamos cuánto vale el volumen molar parcial del agua. Esto, por supuesto, son gráficas que alguien determinó y hizo empíricamente. Valores de la gráfica y vemos que el volumen molar parcial del etanol para esa composición, para esa solución, vale 55,2 mililitros y el del agua 17,6. Con esos datos, ¿qué podemos hacer entonces ahora? Calcular el volumen de la mezcla. Y ahí sí se los dejo a ustedes para que lo hagan. 48,237, puede ser. Buenísimo, ahí está. 48,2 más o menos, cifra más, cifra menos. Quiere decir que eso que habíamos hablado en la contracción de volúmenes, ahora lo pudimos calcular. En este caso, con esta ayuda de la gráfica, y viendo que el volumen molar de los dos componentes es menor que el volumen molar de cada uno de ellos puro. Fíjense que el del etanol cuando era puro era 58 y el volumen molar del etanol parcial en esa solución era 55,2. Disminuyó bastante. Y el del agua, cuando estaba puro era 18 y en la solución 17,6. Quiere decir que ahí vemos que justamente tenemos la incidencia, como habíamos visto también antes, de la composición. ¿Ves que
esta gráfica nos permite conocer en función de la composición de la mezcla alcohol-agua, cuál es el volumen molar parcial de cada uno de los dos componentes, y en todo caso también calcular cuál es el volumen total de la mezcla. Repasando, teníamos una probeta con una cantidad de A, esa cantidad conocíamos el número de moles, el volumen molar del componente A puro, nos daba el volumen total, de la misma manera para B, sumábamos los volúmenes y teníamos ese volumen astericial, y después mezclábamos y veíamos que no coincidía el volumen de la mezcla con el volumen de cada uno de esos componentes por separado, que lo llamábamos B al volumen de la mezcla. Con lo cual vemos que aparece un delta B de mezcla, y este delta B de mezcla lo vamos a poder calcular como la diferencia entre el volumen de la mezcla y el volumen de cada uno de los componentes por separado puros. Y esto, en este caso teníamos solamente dos componentes, pero se puede extender a una cantidad cualquiera de componentes, que justamente va a ser entonces la diferencia entre estos dos, va a ser la sumatoria de la cantidad de moles que tengo de cada componente por la resta del volumen molar parcial del componente en la solución menos el volumen molar del componente puro. Con lo cual, acabamos de definir nuestra primera magnitud de mezcla, que es el delta B de mezcla, es ver cómo varía una magnitud debido al proceso de mezcla. Podemos definir muchas otras propiedades molares parciales, entre las cuales, por ejemplo, vamos a definir la energía interna molar parcial de manera análoga, es decir, como la derivada parcial de la energía interna respecto de la cantidad de moles de esa sustancia. La entalpía molar parcial de una sustancia, como la derivada parcial de la entalpía del sistema, respecto de la cantidad de moles de la sustancia en cuestión. Entropía molar parcial, la capacidad calorífica molar parcial, y por último, nuestro nuevo amigo potencial químico, que hoy también empezamos por la definición y vemos que acá llegamos al mismo lugar, pero por analogía a lo que planteamos para el volumen molar parcial. Todas estas van a ser todas propiedades intensivas, y fíjense que partimos en todos los casos de propiedades extensivas que ya conocíamos. La definición también de estas propiedades molares parciales nos va a permitir también determinar las magnitudes de mezcla, que van a ser los cambios que se producen en las distintas propiedades extensivas al mezclar componentes puros para formar una disolución. Hoy hablamos particularmente del delta B de mezcla, y que nos sirvió justamente para también definir el volumen molar parcial. Pero vamos a ver que así como tenemos un delta B de mezcla, se va a generar también un delta H, un delta S y un delta G. El delta G, como estas magnitudes tienen nombre y apellido, que es el potencial químico, lo escribimos de vuelta con esta expresión. Con esto vamos a cerrar la clase de hoy, en el que ya entonces empezamos con el tema de soluciones y mezclas. Les agradezco que hayan venido, pese a que estamos tan próximos al parcial, y la paciencia también por los inconvenientes técnicos que tuvimos.